Now if you see my baby is oh so fine. She's long and lean. Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos al segundo programa de Tenemos Derecho. La idea es, como habíamos dicho desde un principio, intentar acercar a la audiencia, a todas las personas, a la justicia, a los derechos, a la posibilidad de tener caminos claros, concretos, directos, para tratar de lograr justamente salvaguardar y ante cualquier problema que surja, tener y saber cómo y a dónde recurrir. En esta línea ustedes recordarán que estuvimos la semana pasada con el doctor Froilán Zarza, presidente del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, y yo quisiera transmitirles que en la página del Poder Judicial del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, que les voy a decir es www.jusmisiones.gov.ar, ahí está en el zócalo, hay dos o tres datos que yo considero importante que se sepan. Uno de ellos es que hay un 0800, esto es una línea de acceso gratuito, donde se puede llamar desde toda la provincia, por supuesto, y que es específicamente el 0800 del Departamento de la Secretaría de Acceso a la Justicia. También tenemos en pantalla 0800-444-0227, y donde se puede llamar y pedir asesoramiento, guía, todo lo demás. También hay un link, una dirección donde pueden inscribirse todas las personas que tengan interés en pertenecer al Poder Judicial de la provincia de Misiones, y la dirección es jusmisiones.gov.ar/aspirantes. También está en pantalla, y ahí, bueno, ingresando a ese enlace, le va a guiar, pues están todos los datos y planillas para formular y demás. Y por otro lado también, cosa que para mí es muy importante, hay un email, una dirección de correo electrónico de la presidencia del Tribunal de Superior Tribunal de Justicia de la provincia, presidencia STJ, está ahí, @jusmisiones.gov.ar, donde, como la misma página dice, el que quiera usar, cualquier usuario del servicio de justicia, puede aportar inquietudes, sugerencias o denuncias. Así que estas cuestiones que están en la página, insisto, del Poder Judicial de la provincia de Misiones, me parece datos que pueden ser de interés. Bueno, hoy vamos a tener en la primera parte, al igual que en el programa anterior, una entrevista que considero va a ser muy interesante para todos nosotros, y luego en el segundo bloque vamos a hablar de un tema también de sumo interés, que tiene que ver con la violencia familiar, tratando de estar en contacto con personas que tienen relación directa con los hechos, con la denuncia y con las partes que están involucradas. Bueno, les decía, en primer lugar, vamos a tener un invitado que nació en la provincia de La Rioja en el año 1962. Estudió en esa provincia sus estudios primarios y secundarios, luego fue a estudiar a la Universidad de Salvador, se recibió de abogado y procurador en el año 1993. A partir de ahí ocupó numerosos cargos en la justicia, también en el ejercicio de la profesión, fue meritorio en el juzgado de instrucción, juzgado de primera instancia criminal y correccional federal de la capital federal, analista de información en la Dirección de Información Parlamentaria de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, fue asesor del gabinete de la Presidencia de la Nación, ejerció la profesión también de manera independiente, como les decía, trabajó en el Sistema Argentino de Informática Jurídica, en la División Jurisprudencia, y luego ya en nuestra ciudad fue, a partir del año 1997, secretario federal de la Fiscalía Federal del Dorado, hasta el año 2004, donde asume como secretario federal hasta el año 2015. Y a partir del año 2015 es el juez federal del juzgado de primera instancia de El Dorado, de nuestra ciudad. Me refiero al doctor Miguel Guerrero, que está acá. Muchas gracias, Miguel, por venir. Un gusto. Muchas gracias por invitarme. ¿Y puedo hacer una corrección?
¿Cómo no? Nací en el 69. 69. 69. Me parecía al momento ya. Parezco grande, hay pero que, soy un poco hay que más hacer joven. las correcciones. Sí. Si es al revés, uno las puede dejar pasar. En Si este fuera caso, 72, ¿no? Exactamente. ¿Cómo está bien? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. ¿Cómo anda el juzgado federal? Vi con mucho movimiento, con repercusiones nacionales, fuimos noticias, una buena noticia, así que es importante también destacar eso, ¿no? Yo creo que en este momento donde la justicia en general, pero en particular la justicia federal, es muy cuestionada, para mí es una gran satisfacción que el juzgado federal del Dorado esté posicionado dentro de los 10 con mejores números entre tasa de expedientes ingresados y despachados. No todo es absolutamente como uno quisiera que fuera, pero es interesante que a partir de alguna legislación novedosa, por ejemplo, en materia previsional, la reparación histórica, y en materia penal, los juicios de flagrancia, hemos alcanzado algunas tasas que hacen ver que los cambios son posibles. Con voluntad y con decisión los cambios son posibles, y el material humano está, y perfeccionándolos y capacitándolos, yo creo que se puede seguir en esta senda y lograr buenos resultados para un juzgado federal como... Que un juzgado sea de competencia universal también es un gran tema, ¿no? Un gran problema, si se quiere, porque de hecho, competencia universal, digo, nos referimos, para que se entienda, atienden cuestiones laborales, federales, civiles, ejecuciones fiscales, la cuestión penal, que es por ahí lo demás suena o se replica en los medios, pero tiene una amplitud que generalmente necesariamente requiere no solo un equipo, sino especialización y mucha gente. No creo que sea la tendencia a continuar con ese tipo de juzgados así universales. No, para nada. De hecho, en Posadas hay uno que es civil y uno que es penal, no de los federales. Sí. Es así, ¿no? Sí, sí. Y te comentaba, por ejemplo, en Capital Federal, la competencia del juzgado federal a mi cargo, por ejemplo, implica competencias de al menos otros 12 juzgados federales distintos. Claramente, el otro día hablaba con un colega que se tiende a la especialización en cada una de las disciplinas del conocimiento, los médicos, inclusive los arquitectos, los ingenieros, están especializándose, y cada vez existen programas más avanzados que atomizan un poco el conocimiento, y el mundo jurídico no es la excepción. Es muy difícil realmente estar interiorizado de cada uno de los temas que debemos abordar, y básicamente lo que se produce es un abordaje a partir del caso y no a partir, como debería ser, de un conocimiento general aplicado. Sí, sí. Aplicado a la materia. A nosotros inclusive también nos pasa lo mismo, y me parece que la tendencia es la misma, digamos, de los abogados particulares. O sea, va a llegar un momento que no va a ser posible esa atención de todo el universo de problemas jurídicos, sino tratar de ir especializándose, que es lo que uno trata de recomendarle también a los colegas nuevos que recién empiezan. En los juzgados federales, con una experiencia como la tuya de tanto tiempo y también tanto paso dentro del mismo Poder Judicial, las cuestiones de las administraciones ejecutivas tienen incidencia en ese manejo de las resoluciones, de interferencia. ¿Existen esas cosas en la realidad que uno suele escuchar por ahí, que se habla específicamente del Poder Judicial Federal? ¿Se trabaja de la misma manera con una administración o con otra, con años anteriores, con otras épocas, no sé? Yo te puedo contar mi experiencia. Sí. En cuanto al contenido de las resoluciones, nunca tuvimos interferencias ni de los gobiernos anteriores ni de este actual. Quizás la diferencia que uno puede notar en el actual gobierno con relación a lo que hace la materia penal ha sido un enfocar esfuerzos en las zonas de frontera. Esto comenzó en Salta y Misiones, los operativos OCAF, operativos combinados abiertos de frontera, y Argentina sin narcotráfico, y se reprodujeron en inversiones concretas del Ministerio de Seguridad de la Nación, en este caso, en las áreas de frontera, capacitación de personal y alguna serie de medidas que han adoptado, que claramente se han visto reflejadas en algunos índices de efectividad en cuanto al combate del delito. No te olvides que también nosotros hemos visto desde el año, te puedo decir 1997, que estoy en esta zona hasta ahora,
que las organizaciones han alcanzado mayor relieve en esta zona, las organizaciones transnacionales de crimen organizado, me refiero, no solamente narcotráfico. Es un problema muy grande el contrabando, las asimetrías con los países vecinos generan numerosos cuentapropistas que se dedican a esto, algunos lo hacen en forma organizada. Todo esto significa, en un análisis global, que el Poder Ejecutivo, en este caso el que está actualmente, ha adoptado algunos mecanismos que creo que han sido útiles, por ejemplo, con la modificación que introdujo en los montos del Código Aduanero. Yo creo que se va a producir una desconcentración de expedientes o de criminalización de algunos ciudadanos que no tenía ningún sentido que estén sometidos a un proceso penal, que además, con la alta tasa de eficacia que teníamos con los procedimientos de flagrancia, significaba realmente exponer a algunas personas a una situación de criminalización que no era sostenible en el tiempo. De hecho, tampoco había lugares para alojarlos porque nos ha pasado que en un año hemos tenido triple reincidencia. ¿Cuántos expedientes más o menos hay por ingresados por año? O en... Y te puedo decir... 2.000, algo así, una cosa así, ¿o no? No, más. En la Secretaría Penal, en el año 2017, tuvimos alrededor de 1.400 y pico de expedientes. ¿Solo penales? Solo penales. Sí, sí. Y los números generales son algo más groseros, porque la Secretaría de Ejecuciones Fiscales tiene alrededor de 27.000 expedientes en trámite, la Secretaría Penal más de 8.000, y Civil, que es un poco la que está más descomprimido, 3.000 expedientes. Sí, sí, es muchísimo. Inmensa, una cantidad inmensa para 27 instructores, secretarios. 27 con secretarios, eso iba a preguntar, justamente con todos, sí. Todo el personal. El staff completo del juzgado son 30 personas, 3 son personal auxiliar de servicio, que son la gente de maestranza, y que también son pocos. El juzgado actualmente cubre unos 1.000 metros cuadrados, para que la gente tenga idea, en 5 edificios distintos, 5 locaciones distintas, y o sea, estamos con el personal mínimo inclusive para ese tema. Habló ahí sobre este punto el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Lorenzetti, sobre algunos cambios relacionados, y que bueno, que el Poder Judicial tiene que como que acercarse más a la gente y ser abierto a la posibilidad de cambio. Y dentro de esas cosas se discute, tal vez en otros lugares con mayor énfasis, digamos, la cuestión de la feria y de los horarios. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Yo el planteo lo hice en la comisión, justamente en la que tratábamos este tema de la Asociación de Jueces Federales. Yo planteé algunas ideas. Con relación al horario, por ejemplo, cualquier instructor, el que se te ocurra, los conoces a todos, pero cualquiera de la Secretaría Penal, trabaja un promedio de 9 horas diarias. Entonces, cuando me hablan de 6 horas, yo debería preguntar por ahí alguna gente de civil y de ejecuciones fiscales puede estar cerca de ese, pero o sea, no es la realidad de la mayoría del juzgado. Eso por un lado. Con relación a las ferias, yo creo que debería tratarse desde un modo más global. Por ejemplo, los colegios de abogados están de acuerdo, los colegas durante esos periodos no hacen coincidir sus recesos también laborales. Yo creo que si todo eso se sistematiza en que todos los actores que deben intervenir están de acuerdo, no veo por qué no se debería hacer. Yo creo que igual la gente debe tener conciencia, por ejemplo en el Juzgado Federal del Dorado, y cualquier juzgado del país, no solamente federal, en la feria no es que cesa totalmente la actividad, sino que se despachan solamente asuntos urgentes, y en el caso de la Secretaría Penal trabaja, te diría que en las condiciones actuales, prácticamente con normalidad. De hecho, estoy dejando en las últimas ferias un promedio de 5 a 6 personas en la Secretaría Penal, que es la mitad del personal que tenemos. Y de hecho los juzgados penales de la provincia también, se trabajan permanentemente, y no hay feria, esa es... Por eso, en cuanto a horario y feria, yo te diría que mi postura personal es esa, la he planteado, y bueno, sí, te soy absolutamente franco, constituyo una generosa minoría dentro de mis colegas con relación a eso. Yo creo que se atiende por ahí a otros distritos, otras provincias, y donde me parece que hasta el horario de trabajo habitual es distinto al nuestro, ¿cierto? Que suele pasar, ¿no? La apertura o hasta... trabajan durante el mediodía, horarios picos tienen, cuando nosotros realmente a esa hora
no se trabaja, hay una realidad. O hay un receso, un descanso. O hay un receso del mediodía. En estos días salió la noticia de que se va a concursar el Juzgado Federal de Iguazú, un juzgado que está creado ya hace varios años, creo, no sé si no era 2011, por ahí, una cosa así. Seguramente va a traer algo de alivio al Juzgado Federal del Dorado. ¿Hay expectativas en eso? La competencia del Juzgado Federal del Dorado, que es detraída por el Juzgado Federal de Iguazú, alcanza el número de causas, para ponerlo, digamos, estadísticamente. Si tomás 2015, 2016, 2017, que es el periodo que más domino, digamos, aritméticamente, está abarcando el 40% de causas. Yo he planteado tanto a nivel de la Cámara, como del Consejo, como de la Corte, como del Poder Ejecutivo, algunas ideas o algunas cuestiones con relación a Iguazú. Claramente es necesario. El Juzgado Federal del Dorado en este momento está administrando el lote de causas que te dije, pero aproximadamente tenemos 200 personas a disposición del tribunal, lo cual es inadmisible para la cantidad de instructores que tengo. Y las 200 personas a disposición del tribunal. Detenidas. Detenidas a disposición, esperando. Para que te des una idea, la capacidad de la cárcel de Candelaria. Están distribuidos en prácticamente todas las unidades penitenciarias. Están hoy procesados con prisión preventiva del Juzgado del Dorado. La mayoría. Bueno, hay algunos que están. Bueno, pero en definitiva sí, dependen de la cárcel. Incluso hay condenados. Ahora, con el régimen de flagrancia, hay algunas condenas que se dictan aquí en El Dorado, en los casos de juicio abreviado, y hay personas condenadas que están cumpliendo detención en unidades de la Fuerza de Seguridad, lo cual también es inadmisible e incluso contrario a lo que marca la ley de ejecución de la pena privativa de libertad. Pero te decía, o sea, es ineludible la creación de otros juzgados. Se habían puesto sobre la mesa algunas propuestas que a mí me parecían mejores. Claramente, como hablábamos recién, los juzgados de fuero universal o multifuero no resisten la realidad del momento. Inclusive creo que el Estado argentino debe tener presencia con un juzgado federal penal en Iguazú. En esto cambié un poco de idea porque cuando asumí tenía otra noción con relación a eso, y yo había postulado la división de la competencia del Juzgado Federal del Dorado. A partir de varias reuniones con los colegas de Brasil e incluso con algunas reuniones que se hicieron con colegas de Estados Unidos, nos dimos cuenta que el Estado argentino, y por la magnitud del tráfico transnacional que importa a Puerto Iguazú, necesita un juzgado penal federal en esa locación. Sí. Es el problema más importante que es presencia del Estado. Así como el Poder Ejecutivo ha desplegado todas las fuerzas, una enorme capacidad técnica y humana, yo creo que el Poder Judicial un poco está en deuda porque nosotros estamos a 100 kilómetros. Y por otro lado también yo había planteado en su momento que la competencia del Juzgado Penal de Iguazú absorbiera la totalidad de la jurisdicción del Dorado, porque no hay organización que nosotros hayamos investigado importante que solamente radique en los departamentos que van a quedar bajo competencia de Iguazú. Es muy claro que una organización que tiene una base en Mado tenga una base en Esperanza y van a quedar en competencia de juzgados distintos. Desde ese punto de vista práctico también habíamos propuesto algunas soluciones. ¿Esas propuestas salen de esas reuniones de la asociación? ¿Cómo funciona eso? ¿Se juntan los jueces federales? ¿Hacen en mi caso, propuestas legislativas, de cambios, modificaciones legislativas también? En mi caso me consultaron al poco tiempo de asumir desde la Cámara Federal, la Cámara presentó un proyecto con 3 alternativas que me parecieron bastante buenas. Después con la Secretaría y la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia, tengo una relación bastante directa con ellos y muy buena, con el doctor Benítez. Hemos trabajado inclusive tratando de consensuar algunas ideas hacia el futuro, integrando lo que son estos proyectos al proyecto marco del gobierno, que es Justicia 2020. Y también hemos trabajado, ya un poco más acá en el tiempo, con la Asociación de Jueces Federales, tratando de plantear algunas propuestas superadoras para esta zona. Que no te olvides que no solo se circunscribe a la triple frontera, sino que también tenés 32 kilómetros de frontera seca en la zona de Irigoyen y tenés una serie de particularidades que la hacen extremadamente conflictiva. Yo suelo preguntarme, y te pregunto algo más, si se quiere, íntimo, ¿no? Hablando de esta propuesta legislativa y todo lo demás, digo, si el juez
en algún momento de resolver, no tiene la tentación de caer en la figura del legislador. ¿Se entiende? O sea, tratar de acomodar, si sucede eso y cómo se resiste en todo caso a... En penal no, por el principio de legalidad, o sea, estás totalmente limitado, quizás tenga un marco de discreción mayor en lo que puede ser procesal penal y donde hace funcionar una medida de caución personal o una medida de caución patrimonial, que ahora inclusive son más importantes que las cautelas personales. El Estado ha dejado de ver todo como un gasto, ha pasado a ver algunas situaciones como una posibilidad de recuperar lo que se invierte en un determinado campo. Entonces, de hecho fue un fallo tuyo, creo que uno de los primeros, si no el primero, del embargo de productos del narcotráfico, ¿no? Algo así. No sé si fue el primero, lo que sí sé es que la primera vez que Gendarmería presentó un gasto concreto y una factura concreta fue en esa causa y se despachó favorablemente porque se reunían todas las condiciones que prevé la normativa procesal. Lo que sí, desde mi punto de vista y con relación específicamente a este tema, yo creo que inclusive en civil, que uno puede tener una mayor, por ahí, como juez director del proceso, integrar algunas cuestiones que no fueron planteadas por las partes, o integrar derechos comparados y demás. Yo creo que los límites son claros y por ahí la tentación no es en el expediente o en la resolución o en la sentencia o en lo que fuere, sino que por ahí nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestro rol en la sociedad. Y si nosotros advertimos que hay situaciones que funcionan mal, ponerlas en conocimiento de los poderes que están llamados a corregirlas. Pasó con Badaro y Sánchez con la Corte, que 2 veces exhortó a los poderes del Estado: escuchen, ustedes crearon un régimen que se actualiza a partir de la normativa de ustedes, de la ley de presupuesto, háganlo. También, y te redondeo con esto, sí, hay una cuestión que también debe contemplarse. Hablaba hace poco con Sergio Torres, un juez federal de Capital Federal, juez federal 12, y él me decía algo con relación, una comparación muy graciosa, pero que hace al tema. Él me decía, ¿sabes qué pasa? Que vos querés hacer, hablábamos de evidencia digital, vos querés hacer tal cuestión con un código que es del siglo XIX. Entonces, ¿qué pasa si vos vas al odontólogo y te atienden con un torno de madera, que es lo que existía en el siglo XIX? O sea, salimos corriendo. Bueno, cuando los justiciables llegan a nuestros juzgados, no saben que estamos aplicando una herramienta del siglo XIX. Yo creo que por ahí pasan. Entonces, tenemos esto, hay que corregirlo. Uno de los grandes temas que se habló durante estos últimos tiempos también, el derecho penal específicamente, es esa cuestión de un excesivo garantismo, excesivo para algunos, que lo tildaban de esa manera. Yo creo que es un tema que está muy en boga y que probablemente haya que analizar también caso por caso, cosa que en realidad no, la idea no es que se haga. Pero en términos de grandes lineamientos así de política penal o política criminal, ¿hay como una modificación en cuanto a eso en la línea de resoluciones directamente o quedan en discusiones doctrinarias y modificaciones? Mirá, yo justamente el otro día le decía a varios de mis empleados, estoy viendo, sobre todo desde junio del año 2017, algunos cambios en casación que son muy interesantes con relación a casos muy concretos, carcelaciones, prisiones preventivas, procesamientos, condenas, decomisos anticipados, cuestiones que por ahí existía una cierta tendencia a cambiar el eje de discusión e invertir la carga de la prueba. Nosotros tomamos que la presunción iuris tantum es que la persona no se va a escapar, aunque la expectativa de pena sea de 6, de 12, de 10 años, presumimos que no se va a escapar porque es un buen ciudadano, porque tiene arraigo en el país, o por lo que fuere. Desde el año pasado hay un precedente de la Cámara Federal de Casación Penal, de la Sala 4, el voto del doctor Mariano Borinsky, que invierte esa ecuación y el razonamiento es muy sencillo. En realidad no hay una gran elaboración científica ni nada, pero es un razonamiento que dice, yo debo presumir que una persona que tiene una expectativa de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo, naturalmente va a tener ¿Se me va a cruzar en algún momento aunque sea? Claro, por eso, o sea, es natural para el ser humano
querer permanecer en libertad. Ante una expectativa en su horizonte de una pena de cumplimiento efectivo de 5 años, es natural y es iuris tantum, admite prueba en contrario, claramente, pero es usted, señor defensor, que me debe probar que esta persona, si yo la dejo en libertad, no va a seguir delinquiendo, se va a someter a lo llamado del tribunal y básicamente no me va a afectar la investigación, que es el otro riesgo procesal que valora el artículo 319. Eso se nota en la jurisprudencia de la Cámara Federal de Casación. Sigue habiendo una postura garantista que está representada y está bien, me parece, que cámaras que tienden en cuestiones de derecho, como la Cámara Federal, tengan posiciones opuestas, lo que hablábamos de los colegas de la semana anterior, o sea, posiciones diametralmente opuestas. Tenés por un lado la doctora Ledesma, el doctor Slokar, pero por otro lado tenés posiciones mucho más avanzadas, y yo creo que es sano y bueno, se está haciendo un camino jurisprudencial que desanda un poco esa monotonía que se advertía desde Díaz Besone para acá. O sea, los colegas creían que invocando Díaz Besone la persona salía, exacto, y la excepción era, y yo tenía que probar que esa persona... Bueno, no. Esa es la tendencia actual, por mencionarte un caso, que es el de las excarcelaciones. Con prisiones preventivas juegan ideas similares. Inclusive con relación al tráfico transnacional de estupefacientes se han endurecido muchísimo las posiciones, las condenas. También advierto un cambio en cuanto a la ratificación de Argentina de la Convención Internacional contra la Corrupción y las derivaciones que eso tiene. Yo creo que hay un movimiento. En este caso lo que veo es que el movimiento viene desde esta Cámara hacia abajo y también la Cámara Nacional de Casación en lo criminal y correccional, ¿no? Bien. En esas reuniones, seguramente, más allá de lo formal, conversarás con los otros colegas tuyos, jueces federales de otras jurisdicciones, distritos y demás, y a uno se le hace la idea de acá, digamos, de que hay al menos otro tipo de vida distinta. No se me ocurre que no es lo mismo la vida cotidiana de un juez de El Dorado, una ciudad pequeña, que era de un juez de eso que uno vemos y parece que están un poquito más ubicados en otro pedestal. Se hablan de esas cosas, de cómo es la relación con la sociedad inclusive, ¿no? Porque uno está más en contacto con la sociedad en un pueblo donde es pequeño, como también nos pasa a nosotros mismos, digamos. Y yo te diría que depende de las personas. Te mencionaba recién un caso de Sergio Torres. Pasé muy poquito con él y me llevó a conocer una fundación que él tiene en una villa, en la Villa 31. O sea, él está constantemente en contacto, inclusive con la gente que él en algunos casos ha procesado y ha detenido. Hay otros que sí tienen por ahí el pedestal como... yo creo que igual las nuevas generaciones de jueces somos más accesibles, tenemos por ahí menos cuestiones formalistas y demás en el trato y ese tipo de cuestiones. Yo te decía hace un rato que sí, también hay que marcar una diferencia entre por ahí lo que es la estructura de un juzgado federal de Comodoro Pi, de un juzgado federal del interior. El Dorado, para que la gente más o menos tenga una noción, estaría en un término medio. O sea, con 30 empleados, un juzgado ni chico ni grande, juzgado de 10, 12 personas, y un juzgado promedio en Comodoro Pi tiene 80 personas. Entonces, ahí están las diferencias por ahí en el trato y demás. Claro. ¿Qué le dirías a la gente desde la justicia, al justiciable, como decimos a la gente que tiene que andar por ahí, caminar, transitar los pasillos nuestros cotidianos, habituales? Y transmitirle un mensaje de esperanza. O sea, la gente suficientes problemas tiene como para que nosotros signifiquemos un problema adicional a los que ya de por sí debe afrontar diariamente. Claramente el juzgado está abierto para todas las personas. Nosotros brindamos un servicio. Yo he sido muy claro con todo el personal del juzgado. Nosotros estamos para brindar un servicio al justiciable, como decías vos, y a los profesionales que, dicho sea de paso, han colaborado la mayoría con el tribunal y se han transformado en verdaderos auxiliares de la justicia, advirtiendo los errores, proponiendo cambios. Nosotros hemos intentado, por lo menos hasta aquí,
generar las posibilidades no solo para que el juzgado investigue causas complejas, sino también, y creo que acá se han hecho muchísimos procedimientos, abordar el problema del narcomenudeo. Es una realidad en esta ciudad, quizás por ahí no sean los niveles de Puerto Iguazú, pero tenemos problemas serios de adicciones aquí en El Dorado. Entonces creo que la colaboración de la gente, de las madres, de los foros de seguridad, inclusive de las instituciones por ahí intermedias, como pueden ser la iglesia y demás, siempre son útiles brindándonos información, proponiéndonos cambios, actuaciones específicas en algunos casos concretos, y del otro lado también, por supuesto, protegiendo los derechos de la gente en acciones colectivas. Ahora tengo un amparo para resolver con relación a algún aumento de la canon vial por la tarifa de peaje, y bueno, son cuestiones que hacen que el juzgado se inserte en una determinada comunidad y brinde un servicio, que es para lo que nos pagan. Bien, muchas gracias por venir. Por favor. Gracias a vos por invitarme. Un gusto. Gracias por invitarme. Pequeño obsequio del programa. Muchísimas gracias. 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 Hacemos un pequeño corte y volvemos con el programa.